Hola, ¿qué tal? Saludos. Sed todos bienvenidos a una nueva edición de Pasancor Ediciones Particulares. El martes 13 de febrero ha tenido lugar la conmemoración del Día Mundial de la Radio. Por ello se han hecho diferentes apuestas por este medio y desde aquí, desde este humilde podcast, quiero hacer homenaje al gran mundo de la radio. Comenzamos. Pues vamos a empezar a hablar, si os parece, de la gran importancia que ha tenido este medio de comunicación en toda la sociedad a nivel mundial. No solo nos vamos a quedar en España. Luego pasaré a contaros mi propia experiencia con el medio de comunicación, con la radio. Y finalmente, y si el tiempo no lo impide, terminaré comentando cuál es el presente y el futuro de la radiodifusión española. Comenzamos por los inicios de la radio, una importancia vital en el siglo XX, en esos primeros años, sobre todo años convulsos. Hay que recordar sobre todo Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, lo que nos tocó aquí, luego la posguerra, que coincidió la primera parte de la posguerra con la Segunda Guerra Mundial. Fijaos la importancia que tuvo la radio, las comunicaciones, para la gente mandarse sus mensajes, aunque de aquella manera la radio, recuerden la censura que había, sobre todo aquí en España, y la manera de entretener, de informarse, aunque esa información sobre todo aquí en España, ya sabéis, está bastante edulcorada y había que intentar acudir a otras emisoras ilegales por aquellos entonces aquí en España. Pero bueno, servía, como digo, como vía de comunicación, vía de aprendizaje y de entretenimiento. Era el medio más importante. La televisión todavía no existía. Existía la prensa escrita, eso sí, pero tenemos que analizar qué parte de la población sabía leer y sabía escribir. Muy poquita. Entonces, la radio era ese medio en el cual, pues bueno, todo el mundo teníamos oídos para escuchar y podíamos oír todo y entenderlo perfectamente, cuando hablaban en un idioma que conocíamos, evidentemente. Por lo tanto, era nuestra vía de intentar acceder al mundo y que el mundo accediese a nosotros, llegase a nosotros. Además, bueno, empezaron a entrar aparatos de radio en multitud de casas, incluso casas muy humildes, de pueblos muy pequeñitos, pues ya empezaron a llegar transistores y todo el mundo, o bien contaba con una radio, o si no, pues iba a casa del vecino a escuchar la radio, a escuchar esas radionovelas espectaculares, esas cuñas de publicidad que ya se empezaban a hacer. Y bueno, esos informativos, esos partes que se daban desde el gobierno. Fue importantísimo, como digo, en estos primeros años 30, 40, 50, 60. Y luego también, si nos marcamos en España, la gran importancia que tuvo la radio, noches claves como, por ejemplo, la del 23F, que además fue conocida, esa noche del fallido golpe de Estado, que se llegó a llamar la noche de los transistores. La televisión quedó totalmente controlada por los golpistas. Televisión Española era la única televisión que había en ese momento. Por lo tanto, hubo que echar mano de la radio, de la escasa información que llegaba por las diferentes emisoras de radio, sobre todo la cadena SER, porque no había otro medio para intentar entender o comprender lo que estaba pasando en ese momento en este país. 23 de febrero de 1981. Ahí la importancia de la radio fue vital. Luego al día siguiente ya se incorporaron otros medios, como la televisión y la prensa, aunque luego también salieron ediciones de
periódicos esa misma noche, ediciones especiales, informando, pero evidentemente la información no era tan rápida como es la de la radio. Es lo que tiene la radio, la rapidez, la prontitud. Vivimos en un momento en el cual pues parece que las redes sociales están marcando nuestra pauta en la información, cosa que ya os digo que es totalmente equivocada, porque bueno, las redes sociales están bien para una pincelada, para algo instantáneo, pero ojo con las fuentes y la veracidad. Ya lo hemos hablado en algún podcast anterior. Por lo tanto, para buscar esa veracidad tenemos que buscar la información de periodistas de verdad, como yo digo. Y ahí está la radio, que normalmente suele ser la primera que llega a todos sitios cuando está la noticia. Y bueno, paso a la segunda parte, que es ¿qué ha significado la radio para mí o qué significa la radio para mí? Pues es casi todo, por no decir todo, ha marcado gran parte de mi vida. Os hablo que desde que tenía pues 7, 8, 9 años escuchaba radio. Empecé antes, porque yo ya escuchaba radio con mis padres. Mis padres eran unos grandes seguidores de la radio y yo ya escuchaba radio con mis padres, pero yo estoy diciendo a esta edad, 7, 8, 9 años, cuando yo ya escuchaba radio en solitario. A los 8 o 9 años, si no mal recuerdo, recibí uno de los regalos que más me gustó, que fue una radio para mí, solo para mí, me la regaló mi padre. Y a raíz de ahí, pues lo que digo, empecé a escuchar radio en solitario, sobre todo deporte, fútbol. Escuchaba a José María García en la entrañable Antena 3 Radio, esa gran emisora, que marcó un antes y un después, yo creo, en el mundo del periodismo radiofónico. Y bueno, fue con este gran profesional, con sus virtudes y sus defectos, con José María García, donde empecé tanto a amar a los medios de comunicación, sentir y profundizar mucho en el mundo de la radio, y también a sacarle los defectos y las grandes lagunas y la gran basura que en ocasiones podemos encontrar dentro del mundo de los medios de comunicación y del periodismo en particular, desgraciadamente. Poco a poco fui creciendo y fui madurando con la radio. Luego pues me he empapado de otros medios, he consumido también muchísima televisión, he leído también mucha prensa, pero estos medios en momentos determinados pues los he abandonado, los he dejado más apartados. Sin embargo, la radio siempre ha estado ahí, sigue estando a día de hoy, sigo escuchando mucha radio y espero que en el futuro pues la siga teniendo. Es un medio que te acompaña y que te da información y que es un auténtico privilegio y que tiene una ventaja fundamental con respecto al resto de medios de comunicación. ¿Por qué? Me preguntaréis. Pues bien, tú mientras escuchas la radio, como ahora mismo, por ejemplo, estás escuchando este podcast, pues te permite estar informándote, estar entreteniéndote, estar riéndote, estar emocionándote o llorando, ¿por qué no? Pero al mismo tiempo puedes estar haciendo cualquier otra tarea. Puedes estar cocinando, puedes estar planchando, puedes estar haciendo un puzzle. Es decir, estás desempeñando otra faena y al mismo tiempo te estás empapando de radio. Estás imaginando, estás viajando con la radio. Cosa que otro medio de comunicación pues no te lo permite. Hoy en día la televisión es muy, pero que muy visual. Hace años, por ejemplo, la televisión lleva muchos años, pero no era así. O sea, por ejemplo, había un señor, una tertulia futbolística, por ejemplo, o política. Te salían unos señores hablando y, bueno, te podías permitir el lujo de no mirar la tele porque, bueno, estaba el señor que ya lo conocías perfectamente y no tenías por qué estar mirándole la jeta, que te la conocías perfectamente. Pero es que hoy en día la televisión es muy visual. O sea, están ya de tertulia en un programa y al mismo tiempo te están echando imágenes de lo que están hablando en ese instante. Si es una tertulia deportiva y están hablando del Real Madrid o del Fútbol Club Barcelona, en ese mismo momento que están hablando del Real Madrid o del Fútbol Club Barcelona, te están poniendo los goles que han marcado esos equipos. O de la escena que están hablando de tal jugador de tal equipo. Entonces nos hacen que estemos mirando la pantalla.
aunque al mismo tiempo estemos escuchando. Pero ya de alguna manera nos impide desempeñar la tarea que supuestamente estábamos haciendo, porque nos obligan a que estemos mirando a la pantalla. Bueno, si es un medio de lectura, como prensa escrita, pues evidentemente no hay más, tenemos que estar leyendo. En este sentido, no podemos estar desempeñando ninguna otra tarea porque tenemos que estar leyendo. Cosa que, como digo, la radio, pues la diferencia. Podemos estar conduciendo. Qué gran compañía es la radio cuando vamos en un viaje muy largo y vamos escuchando esos deportes, por ejemplo, un domingo por la tarde, o todos los carruseles deportivos de las tardes, ¿no? De fin de semana. O escuchando un programa, un magazine, y vamos, como digo, en la carretera y perfectamente podemos llevar la radio. Otro medio de comunicación no nos permite esto. Para mí esto es una ventaja espectacular de la radio. Aparte lo que os he comentado antes también, lo de imaginar, lo de ponerle caras a la gente, a esa gente que está hablando, a esa chica, a ese chico que está hablando y le estamos poniendo nosotros una cara, pero no lo conocemos, a esa historia que nos están contando y nosotros le estamos buscando una escena, una ubicación, pero eso ya entra parte de nuestra imaginación, porque nosotros no lo estamos viendo, nos lo están describiendo y nosotros ya tenemos que imaginarlo, tenemos que terminar de hacer esa escena. Entonces, para mí es una magia que tiene la radio y que no tiene otro medio de comunicación. La verdad es espectacular. Ya me quedaría la última parte y, bueno, posiblemente sea la más triste. Es el presente y el futuro. ¿Por qué digo la más triste? Pues bueno, igual que en el capítulo anterior os hablé de la televisión, de la gran fuga de espectadores que está teniendo la televisión, que se están yendo a las plataformas de pago, de televisión a la carta, pues en radio está pasando casi lo mismo. Se están perdiendo oyentes, aunque vosotros veáis esos EGMs cada mes, cada 3 meses, perdón, y veáis que todas las emisoras suben, todo el mundo gana oyentes, todo es mentira. La gente cada vez escucha menos la radio, sobre todo la gente joven, las nuevas generaciones. Se están utilizando los teléfonos móviles para escuchar más música. Más o menos sí que es verdad que la radio fórmula, las radios musicales concretamente, se siguen más o menos manteniendo, van perdiendo oyentes, pero a menor velocidad. Pero la gente está escuchando ya música, se tira ya a Spotify. Y luego también a otra cosa muy importante, si quiere informarse o escuchar algún tipo de programa, incluso de radio, tira por los podcasts. Los podcasts podemos decir que es el Netflix de la radio, porque es tu programa de radio favorito, pero a la carta lo escuchas cuando quieras. Bueno, la única diferencia es que el Netflix de la radio, de momento, en la mayoría de ocasiones, es gratuito, los podcasts. Entonces ahí pues se están perdiendo oyentes y ahora mismo os puedo asegurar que una emisora de radio es una auténtica ruina. Es decir, si no está amparada por un medio de comunicación, por un pilar de una empresa que se apoya en otro medio, es imposible mantener una emisora de radio. Fijaros, la cadena SER, la emisora con más oyentes, sin lugar a dudas, lo dice el EGM y, bueno, tiene muchísimas emisoras en toda España, la que más oyentes tiene, líder de audiencia, y tiene pérdidas. La cadena SER se mantiene por ese grupo Prisa, que además en líneas generales sigue teniendo pérdidas también, con el resto de medios que tiene, pero la cadena SER, con todos sus oyentes, tiene pérdidas. Pues fijaros, Onda Cero, claro, está avalada por A3 Media, pues lo mismo, la COPE, pues ahí están las cuentas de la COPE. Entonces es una pena, pero la radio no va a tender a desaparecer, la radio no va a desaparecer nunca, yo creo, pero desgraciadamente pierde oyentes año tras año. Nada más, pasancor.ep@gmail.com, en la caja de comentarios de YouTube y también en Spreaker, cualquier cosa. Os podéis suscribir, podéis comentar, podéis compartir y un buen like también será bien agradecido en YouTube. Un saludo y nos escuchamos en el siguiente podcast, que al fin y a la postre no deja de ser radio. Adiós.